Residuos hospitalarios. Que mire toda la vuelta que hay que hacer para abrir un simple documento. Profe, no escucho nada. Bueno, chicos, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces vamos a hacer un resumen de lo que les estaba comentando hace un momento rápidamente para que entonces los que no estaban conectados o si no se escuchó bien inicialmente sepamos de qué estoy hablando. Entonces estamos hablando del tema de los residuos hospitalarios y similares. Les decía que este tipo de residuos se generan principalmente en instituciones de salud, en laboratorios clínicos. Sin embargo, también se pueden generar desde nuestros hogares o en otro tipo de industrias que no sean necesariamente instituciones de servicios de salud. Estábamos hablando de los residuos no peligrosos. También les mencioné que eran los peligrosos, pero estamos acá en esa parte de los residuos no peligrosos que les decía que son aquellos que no representan un impacto a la salud de las personas ni al ambiente. Residuos que representan
una utilidad. Ejemplo, el vidrio, tenemos el papel, el cartón, tenemos también el acero, el cobre, todos esos elementos que son aprovechables y se pueden reintroducir a la cadena de producción. Vamos a seguir con los residuos. Denme un segundito que esto otra vez vuelve a seguir. Con los residuos de tipo inerte. Los residuos inertes son aquellos que se tardan mucho tiempo en descomponerse. Tardan años sin manifestar un proceso de descomposición. Entonces allí tenemos los escombros, el icopor, el papel carbón, las colillas de los cigarrillos. Y vamos por los ordinarios y comunes. Les decía que ese tipo de residuos no son muy, digamos, no tienen una clasificación bien definida, sino que en este tipo de residuos tenemos, por ejemplo, los que se producen en los pasillos. Denme un segundito. Los que se producen en los pasillos. Entonces ahí tenemos los restos de los mecatos, que una servilleta engrasada, que los empaques donde vienen los fritos, donde vienen los mecatos, los dulces, los empaquecitos donde vienen los lapiceros, los estuches, todos esos son residuos ordinarios y comunes. Los residuos de barrido, la hojarasca, cuando ya yo barro, esa mugre que queda ahí, esa tierrita, esos son ordinarios y comunes. Bueno, vamos a seguir ahora con los residuos de tipo peligroso. Este tipo de residuos, a diferencia de los que les estaba explicando hace un momento, en estos residuos sí hay un impacto a la salud de las personas y al medio ambiente. Va a haber daño a la persona y al medio ambiente por la exposición a estos residuos. Dentro de los residuos peligrosos tenemos tres grandes clasificaciones, que son los infecciosos o de riesgo biológico. Con una de las grandes como las muestras de sangre, entonces las muestras de sangre se les añade ese reactivo y entonces lo que hace este reactivo es separar los componentes de la sangre, la parte de la hemoglobina, la parte de la plasma de la sangre, o sea, separa los diferentes componentes de la sangre con estos reactivos. Vamos ahora con los aceites usados. Los aceites usados también hacen parte de estos residuos químicos. Los aceites usados son aquellas grasas que ya fueron utilizadas y cumplieron su proceso. Por ejemplo, los lubricantes de los motores, las grasas de las cocinas, esos son aceites usados. Por acá se saltó la diapositiva, los contenedores presurizados. Los contenedores presurizados son aquellos empaques que vienen en una presentación de aerosol. Contienen líquidos y gases en su interior. Bueno, chicos, entonces esto era la clasificación de los residuos hospitalarios. Recuerden que se clasifican en residuos peligrosos y residuos no peligrosos. Los residuos peligrosos generan un impacto al medio ambiente, un impacto a la salud de las personas.
Y los no peligrosos no generan un impacto al contacto directo, ¿cierto? Ya de pronto por acumulación va a generar la proliferación de roedores y de algunas plagas, pero por sí solos no van a generar ningún impacto ni a la salud ni al medio ambiente. Entonces, recapitulemos. En los residuos no peligrosos tenemos los biodegradables que se descomponen con facilidad. Tenemos los reciclables que podemos optimizar, como el papel, el cartón, el plástico, el acero. Tenemos los ordinarios y comunes, que son aquellos que se generan en pasillos, son residuos de barrido, hojarasca, toda la basurita que sale después de barrer. Así se clasifican los no peligrosos. Los peligrosos tienen varias grandes clasificaciones. La primera son los infecciosos o de riesgo biológico. La segunda son los residuos químicos. Y la tercera son los residuos radiactivos. Los residuos infecciosos o de riesgo biológico, allí es donde tenemos los biosanitarios, que son las curitas, las gasas, los guantes, los drenes. Los anatomopatológicos, que son la sangre, las heces, las amputaciones, etcétera. Tenemos también dentro de los infecciosos de riesgo biológico los cortopunzantes, que son aquellos que pueden generar accidentes percutáneos, cuchillas, agujas, bisturí, etc. Tenemos también los residuos de animales. Los residuos de animales son aquellos animales que han sido sometidos a experimentación. Les decía yo que en muchos laboratorios utilizan los animalitos para probar si el medicamento es seguro o no es seguro para sacarlo al mercado. Entonces, esos son esos animales. La siguiente clasificación son los residuos químicos. Estos residuos químicos, ¿cuáles son? Tenemos los fármacos, que son los medicamentos vencidos o aquellos medicamentos alterados, ¿cierto? Que, por ejemplo, no se conservó su cadena de frío, les decía hace un momentico. También tenemos los citotóxicos, que son también medicamentos, pero estos medicamentos son para el tratamiento del cáncer. Tenemos dentro de los residuos químicos también los aceites usados, que son esas grasas que ya son subproducto, por ejemplo, los lubricantes de los motores, los aceites de cocina, entre otros. Dentro de los residuos químicos también tenemos los contenedores presurizados, que son estos empaquecitos que tienen en su interior un líquido o un gas, por ejemplo, los desodorantes, las pinturas, los inhaladores, entre otros. Tenemos también dentro de los residuos químicos los metales pesados como el mercurio, el plomo, el yodo, les decía que están presentes en algunas pinturas o en las amalgamas dentales, entre otros. Y finalmente tenemos la otra grande clasificación que son los radiactivos. Esta no tiene subclasificaciones, sino que está solita. Y los radiactivos les decía que es ese tipo de energía que puede generar bastante impacto tanto al medio ambiente como a la salud de las personas. Bueno, les voy a hablar ahora de lo que es la gestión integral de los residuos hospitalarios. ¿Qué pasa, chicos? Resulta que cuando las empresas generan estos residuos que les acabé de comentar a continuación, debe hacer lo que se llama gestión integral de residuos hospitalarios y similares. Esa gestión se divide en gestión interna y gestión externa. Pero básicamente, ¿qué es eso de la gestión integral de residuos hospitalarios? Es todo lo que hace la empresa, desde el interior hasta la disposición final del residuo. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo lo recolecta? ¿Qué hace con el residuo? ¿A dónde lo deposita? Eso es la gestión integral de los residuos hospitalarios. Entonces, la gestión interna consiste en analizar desde el interior de la organización qué es lo que se está haciendo, con qué frecuencia va la señora por la caneca de la basura al área de inyectología, cada cuánto va por el guardián al área de sangrado de pacientes o de toma de muestras, ¿cierto? Con qué frecuencia llevan al almacenamiento central los residuos. Eso es la gestión interna, todo lo que se hace desde el interior.
un paso muy importante para hacer una adecuada gestión interna de residuos es conocer las canecas y sus colores. En Colombia, la clasificación de las canecas de acuerdo a sus colores y residuos que pertenecen a cada caneca está en la GTC 24 de 2009, Guía Técnica Colombiana 24 de 2009. Ahí están las canecas que aplican para nuestro país. Si usted ve un video en YouTube o en cualquier otra fuente, va a encontrar que para Chile hay unos colores, para Argentina otros colores, para Estados Unidos y Europa otros tipos de colores. Por eso ustedes tienen que consultar, son las normas nacionales. Entonces, tenemos que en Colombia, esta es la norma para la cual aplica la disposición en las canecas de los diferentes residuos. Entonces, yo les voy a mostrar. En la caneca de color verde, allí van los residuos ordinarios y no reciclables, como los que ya les mencioné. ¿Cuáles son los ordinarios? Los restos de los empaques, ¿cierto? Los residuos de barrido, aquellos que no son reciclables. Entonces tenemos ejemplo, los empaques, las colillas de los cigarrillos, las bolsas donde vino la empanada o el frito, ¿cierto? Esa bolsa ya sucia de grasa, la servilleta sucia de grasa también va en la caneca verde, el papel, carbón, los vasos de icopor, los platos de icopor, eso va en la caneca de color verde. En la caneca de color azul, allí va el plástico. Entonces, los cubiertos de plástico, los tarros, las bolsas, todo eso va allí en la caneca de color azul. En la caneca de color gris, allí va el papel y el cartón, pero el papel y el cartón limpio, ¿cierto? Entonces tenemos allí cartón, la evaluación que perdió, porque la que ganó va en la nevera. Va el periódico, todos los papeles van allí en la de color gris. En la caneca de color rojo van los residuos infecciosos o de riesgo biológico. Por ejemplo, los guantes, las gasas, las jeringas, los vendajes. También van las máscaras de oxígeno, los drenes, todo lo que es infeccioso o de riesgo biológico. En el guardián, que es este tarrito que les estoy mostrando acá, aquí van los residuos cortopunzantes, como cuáles. Allí van las lancetas, los bisturí, las agujas, los capilares, todos esos elementos que puedan generar cortes y pinchazos. Listo, esto es lo relacionado con la gestión interna, el conocimiento de dónde depositar los residuos en sus respectivas canecas. La gestión externa nos habla de qué es lo que hace el tercero, o sea, el vehículo recolector del residuo con ese residuo una vez se lo lleva de la institución. Entonces, es responsabilidad de la empresa contratar con un buen servicio de recolección de residuos. Si la empresa contrata con cualquier persona y esta va y tira esos residuos a un lote baldío o una quebrada, el inconveniente va a ser para la empresa, porque esos elementos como, por ejemplo, las bolsas de la destroza van rotulados. Y ahí va el nombre de la institución. Y si aparece el nombre de la institución, el inconveniente lo va a tener en la institución de salud. Entonces, por eso, la institución debe verificar qué es lo que hace la empresa con este residuo, cuál es la disposición final que le da al residuo hospitalario. Muchos de estos elementos se pueden aprovechar. Se está haciendo el aprovechamiento de las grasas o de los aceites. Se aprovechan las bolsas de la destroza que no tienen contacto con los fluidos del paciente. Hay muchos elementos que se aprovechan, pero es responsabilidad de la empresa contratar con un tercero que haga una adecuada disposición final de estos residuos. Bueno, chicos, entonces
esa es la explicación en relación con los residuos hospitalarios y similares. Hay un taller en la parte del muro, el cual van a cargar por la opción de las tareas. Ustedes lo van a resolver y lo suben por la opción de tareas. Es un taller de selección múltiple con única respuesta. Van a resolverlo en la tabla de respuestas que está al finalizar del taller. Hay una pregunta que es sobre emparejamiento. Vean bien el taller, son unas imágenes. Es muy sencillo, simplemente usted ve la imagen y me dice cuál es el residuo al que hace alusión, si es biodegradable, si es reciclable, de acuerdo, es muy sencillo. Entonces, de igual manera, yo voy a estar en el foro atendiendo a las dudas que ustedes tengan. No sé si en estos momentos tienen alguna duda respecto a lo que les acabo de explicar o si todo está claro. Bueno, chicos, entonces si no hay preguntas, recuerde que usted debe hacer su participación en Q10. Yo estoy ahí atenta a sus dudas, a sus preguntas para resolverlas. Sí, cuéntame. Profe, es que Valentina Grajales está en un sitio donde no tiene wifi. Ella me dijo que le escribió por el foro. Entonces, a ver si tú te lo puedes responder ahorita. Sí, yo ya le respondí ahí en el foro, ella me dijo que tenía inconvenientes con acceso a internet. Yo ya le contesté de igual modo, yo voy a subir los links de esta conferencia o de este encuentro que tuvimos para que ella después lo mire. Ah, bueno, profe, y Darling también entró a la reunión, pero tampoco le conectó el micrófono. Ah, bueno, está bien. Entonces, yo de igual modo cargo estos videos allí en el muro para que ustedes los vean otra vez si es necesario. Igual les puse las presentaciones para que las estudien. De igual manera, chicos, si se les genera una duda, recuerde que yo voy a estar allí en el foro atendiendo a sus dudas. ¿Listo? Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, que estén muy bien, síganse cuidando mucho. Hasta luego. Hasta luego.